Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de derivada que habíamos hablado anteriormente y primero partir con el problema que le había dejado yo pendiente. ¿Alguien de ustedes lo hizo? ¿Me puede decir más o menos cuánto le dio esa derivada de la raíz? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Entonces, la derivada de la raíz, teníamos que solamente recordar siempre el concepto del límite, que es simplemente el límite de h cuando tiende a 0, de la función evaluada en x más h, menos la función evaluada en x, que es el punto original, dividido por la diferencia entre los dos puntos. Recordando que teníamos la función, en la cual tenemos un punto al cual queremos ver cómo se comporta por medio del límite, pero los vamos a acercar por otro punto que está a una cierta distancia. Esa distancia entre esos dos puntos es h. Entonces, mientras más cercano esté h, nosotros podríamos decir cómo es el comportamiento y preferentemente decir cómo va a ser la línea, la pendiente de esta línea entre esos dos puntos. Pero a medida que va acercándose, esa línea va a empezar a cambiar su pendiente hasta que los dos puntos se encuentren juntos. Y a ese concepto nosotros le vamos a llamar que es la derivada. ¿Ya? Ahí ya un alumno dice que es un medio de la raíz de x. Vamos a ver si es verdad. Para eso tendríamos que solamente reemplazar, considerar que la f de x, en este caso, es raíz de x, pero la podríamos escribir también como x elevado a un medio. Mientras que la función evaluada en x más h sería simplemente x más h, o también escribirlo como x más h elevado a un medio. Ahora, si convertimos esos cambios dentro del límite, lo que tendríamos sería un límite de h cuando tiende a 0 de x más h menos raíz de x partido en h. Si nos damos cuenta, están estas raíces con una diferencia, por lo cual podríamos multiplicar por su diferencia, en este caso una suma, para generar suma por su diferencia. De esa forma nosotros ya sabíamos anteriormente que se iban a eliminar las raíces. Entonces simplemente nos quedaría el límite de h cuando tiende a 0 de, nos quedaría un x más h, porque se van las raíces con el cuadrado, menos x partido en h por x más h más raíz de x. Se van los x, se van los h, y simplemente nos quedaría el límite de h cuando tiende a 0 de 1 partido en raíz de x más h más raíz de x. Pero como el h tiende a 0, se va el h y simplemente nos quedaría 1 partido 2 veces la raíz de x. Y esa es la derivada de raíz de x. Podríamos verlo también con el concepto que habíamos hablado anteriormente, que para toda variable x elevado a n, si esa es una función, la derivada va a ser simplemente n por x elevado a n menos 1. Fíjense que el único que no puedes, que tendríamos ahí un problema, no todos los n van a funcionar, por el problema que está el n menos 1. ¿Ya? Que hay que tener esa consideración. Pero en este caso, como es un medio, nos quedaría justo exactamente este valor. Un medio por x elevado a menos un medio, que es un medio de raíz de x. Continuando con la idea, ¿qué pasa si en la función es una trigonométrica? Si seguimos a rajatabla el concepto de derivada, no habría ningún problema, porque nos quedaría la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x partido en h. Pero aquí tenemos el caso de una suma.
de dos ángulos. Si lo recordamos por propiedades trigonométricas, el seno de alfa más beta es lo mismo que en este caso x más y. Seno de x por coseno de h más seno de h coseno de x. Y todo eso menos, voy a correr un poco acá la pizarra, los términos. Ahí. Menos este término que está acá, seno de x. Todo eso partido en h. Ahora, podríamos juntar términos. Fíjense que este tiene un seno de x y este tiene un seno de x. Un factor común ahí podríamos hacer. Como el límite de seno de x, factor común, coseno de h menos 1, partido en h. Más, voy a poner otro color, más ese término. Y lo puedo separar por propiedades de las fracciones. Y aún más podría separarlo por propiedad de límite. Separar los límites. Entonces me quedaría seno de h coseno de x partido en h. Y hay límites que nosotros sabemos. Primero sabemos que este límite vale 1 y solamente quedaría el coseno. Y este límite que está acá vale 0. Entonces nos quedaría 0 más coseno de x. Y la derivada de la función seno es coseno de x. Entonces la gente cuando ve derivada sí, hay un momento en que uno ya no tiene que calcular las derivadas, pero simplemente se las sabe. Pero al principio, como estamos partiendo, es súper normal calcular las derivadas. Pero hay un momento en que uno ya se las memoriza, las trigonométricas, las de x elevado a n, y en alguna en específica. ¿Ya? Pero si no se sabe en una, es simplemente aplicar el concepto del límite cuando tiende a 0. En el caso del coseno, entonces vamos a dejar acá que esto es coseno de x, pero en el caso del coseno nos quedaría un menos seno de x. Y esta es tarea para ustedes, con la que recién hice yo, el mismo procedimiento, solamente que va a quedar un coseno con la suma de x más h. Habría que hacer la propiedad de la suma de dos ángulos distintos y ver qué términos se van y qué términos no se van. ¿Ya? Entonces ya tendríamos esa, y ahora podríamos continuar un poco más, ya que teníamos dos trigonométricas, teníamos todas las x elevado a n, y considerar ahora una función compuesta. Imaginemos que tenemos una función por tramo, de esta forma, para mayores que 1 y menores que 1, dos tramos distintos, podríamos dibujarla, que ya sabemos dibujar funciones, y son lineales y una es cuadrática, no hay ningún problema. Podríamos considerar entonces los ejes, el eje Y, el eje X, como que se no quiere, y separar los tramos para mayores que 1 y menores que 1. Cuando el x es menor a 1, que sería este tramo para las variables, valores de x, para menores que 1, tenemos que es una ecuación lineal, porque aquí dice que es menor que 1. Es de la forma 3x menos 1. Nosotros ya sabemos cómo es la función 3x, que simplemente vamos a hacer primero la x igual a y. Déjenme ver que no me pierdo los cuadrados. Ahí. Esa es la x igual a y, ya que si acá tengo 2 cuadrados, acá tengo exactamente 2 cuadrados. La 3x sería desde este punto, serían 3, 3, 3. Espera, que se me perdió por la cuadriculada.
sería esta forma. Esa ecuación sería la aproximadamente 3x con pendiente 3. Y el menos 1 lo único que va a hacer es desplazar a la función un espacio. Entonces, esa es la función 3x menos 1. Ahora, por otra parte, ahí la línea continúa por lo menos hasta, vamos a hacerla hasta aproximadamente hasta ahí. Y por otra parte, tendríamos para x mayores o igual que 1, tendríamos una función cuadrática. Esa función cuadrática podríamos ver si se podría transformar en sacar las posibles raíces, a eso me refiero, factorizar. Y podría ser el caso del podría ser 6 y 1 a simple vista, pero no podrían dar, ya que tendrían que dar negativo y otro positivo en la suma. Podría ser el 3, 2, pero nuevamente el 3 por 2 tendría que dar positivo en 6 y negativo en 5. Ahí podría ser el 3 y el 2. Veamos si es verdad. No, porque daría al revés, estaba pensando en otra cosa. Podríamos sacar las raíces o dejarlo simplemente. Era para saber más o menos si podría saber los ceros, dónde estaba ahí a estar ubicada la función. Ya. Entonces, si no se puede, para poder hacer mejor el dibujo, tenemos que hacer la ecuación de las raíces. La función cuadrática sería menos b más menos 36 menos 4ac. Y me estaría dando un 4 por 5 más 36. Podría usar la calculadora. Y en raíz aproximadamente es 7, y algo, 7,48, 7,5. Partido en 2a. Entonces me quedaría menos 6 más menos aproximadamente 7,5. Voy a tener que hacer la aproximación solamente porque quiero ver más o menos dónde va a estar situada las raíces. ¿Ya? Una va a estar situada en el valor del 7,5 menos 6 aproximadamente, dividido en 2, que es 0,75, que sería aproximadamente por acá. Fíjense que es proporcional a lo que yo dije. Si 4 cuadrados hacen 1, 0,75 son 3 cuadrados. Y por otra parte, el 7,5 más 6 dividido en 2 me da 6,75, que escapa más o menos de mi dibujo. Vamos a imaginar que está por ahí. Entonces la función cuadrática sería más o menos de esta forma. Pero tenemos que recordar que los tramos es desde el 1. Desde este punto que está acá. Entonces borramos esa y ahí está la función, considerando este valor. Podríamos ver cuánto vale en 1. Y los dice, pues mi dibujo igual está mal. Acá los da un 1, un 6 menos 5. Me quedaría un 2. Entonces vamos a correr, porque hice la aproximación nomás, que con el 1 más o menos lo estaría dando ahí como un 2. Ahora, esa es la función cuadrática y nos damos cuenta que no es continua, no hay forma que sea continua. No hay forma que sea continua primero porque cuando reemplazamos en... podría ser continua. Vamos a ver si es continua. Voy a borrar acá. Hay algo que en la cuadrática no me dio muy bien, no sé por qué. Voy a hacerlo de nuevo. Sé que en 1 da 2 y los cuadrados son 4, 1, 4, que está ahí. Sería una cuadrática de esta forma. Después voy a ver si pasa o no pasa por 0, pero tiene raíces. Vimos que tenía raíces, entonces pasa por 0. Y la otra función es 3x menos 1. Entonces aquí en mi dibujo está mal, porque si yo evalúo en 1, me estaría dando 3 menos 1, que es 2. Entonces la línea también pasa en 2. 3x menos 1.
evaluada en 1 y el otro me da evaluada en 1. Ya, sí. Ahí voy a ver después por qué el dibujo me quedó mal. Tiene que ser una aproximación. Ah, ya sé por qué. Ya. Vamos a bajarla ahí. Pero déjeme hacer la línea bien. Ahí. Esa es la función. La función se ve continua porque están unidas. Tanto el límite por la derecha como por la izquierda tienen exactamente el mismo valor. La función por la izquierda, cuando el x tiende a 1, me da 2. Y cuando tiende por la derecha, también me da 2. El problema que uno puede visualizar, ya eso lo habíamos hablado en la clase de ayer, que esta función no es suave. ¿Por qué? Tomemos el valor 1. Si tomamos el valor 1 y tomamos otro valor, sea por la izquierda o sea por la derecha, la línea que se va formando en este caso va a ser siempre esta. Va a ser la que pasa justo por los dos puntos, que es la misma que la naranja. A medida que acercamos el punto azul, aunque esté más cerca, sigue teniendo la misma línea con la misma pendiente. Pero cuando ya estamos justo en 1, yo puedo hacer infinitas líneas. Ninguna de esas toca a las funciones ni a la naranja ni a la roja. Por lo tanto, al haber tantas disposiciones no es única. Es muy brusca el cambio de pendiente. Podríamos hacer un zoom, así, si es que se podría hacer un zoom, y lo que pasa es que para menores que 1, la función es de esta forma, la línea, la pendiente. Pero para mayores que 1, voy a poner un azul, la pendiente es así. Y cuando paso justo por 1, un límite, estamos imaginando que tienen que imaginar que estamos pasando justo por la zona del 1, el cambio de pasar de azul a verde o de verde a azul es muy brusco. Si fuese una función suave, el cambio no es brusco, porque basta con imaginar que la línea siempre va como continuar. Va a variar, pero no tan bruscamente la pendiente. Entonces, habíamos hablado de la clase ayer que aunque la función fuese continua, también tenía que cumplir otro concepto que fuese suave, que no hubieran como estos cambios muy bruscos en la pendiente de las rectas tangentes. ¿Ya? Entonces, ya sé dónde está el error de dibujo. Entonces, la función, aunque parezca que sea, aunque sea continua, porque es continua, no tiene ninguna restricción, el 1 no es restricción, no necesariamente tiene derivada en todos los puntos. Tiene derivada en todas, para todos los menores que 1 tiene derivada, y la derivada va a ser esta línea, con pendiente 3, porque la pendiente es 3, la derivada va a ser 3 en todos los puntos, porque en todos los puntos va a tener la misma pendiente. Y para las otras funciones va a depender de en qué punto estamos calculando la recta tangente. Va a tener distintas pendientes. Pero en 1 no. En el 1, en el valor 1, es la única de todas las variables que no tiene derivada y no puede ser evaluada. ¿Ya? Entonces la pregunta es, dada la función, determinar la derivada y señalar su dominio. Entonces, para la primera, veamos que es 3x menos 1. Podríamos aplicar el límite, ahora que hicimos el dibujo, podríamos aplicar el concepto de límite. El límite de h cuando tiende a 0, de 3, donde había un x, ahora es un x más h, menos 1, menos 3x menos 1. Fíjense que la función para menores que 0, porque este es un error que pueden cometer ustedes, tenemos que la función es 3x menos 1 y la función x más h es donde había un x, ahora es un x más h, en paréntesis. Entonces queda de esa forma, dividido en h. Nos quedaría un 3x más un 3h menos 1 menos 3x más 1. El 3x con el 3x se van, el 1 con el más 1 se van,
y me quedaría simplemente el límite de 3h partido en h. Y me quedaría un 3, que es lo que habíamos dicho. Que la pendiente iba a ser valor 3, y uno podría verlo de la siguiente forma, con todo lo que hablamos en la clase pasada también. La función es 3x menos 1. La primera parte es de la forma x elevado a 1. La derivada de x elevado a 1 es 1, lo habíamos calculado ayer. Entonces me quedaría 3 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 1, que es 0. La derivada de todas las constantes es 0, lo habíamos dicho también. Entonces me quedaría 3. Y eso es sumamente potente porque estamos diciendo que si nosotros queremos calcular la derivada de una función, podríamos aplicar estas funciones compuestas, estas FOC, una función dentro de otra. ¿Ya? Que después, para que tengan un poco la noción, pero después la vamos a ejercitar un poco más dentro de la clase. Entonces, volviendo a la idea general, nosotros tenemos siempre una función y tenemos que esperar que por lo menos sea continua, porque si no es continua esta función, no somos capaces de calcular la derivada en ciertos puntos. Después, nosotros, y aquí este dibujo lo acompaña mejor, tenemos un punto inicial, el x0. Y para poder calcular la recta tangente se entiende que es la recta que... Aquí hay mucha gente que piensa que recta tangente es que tocan en un solo punto. Y no, la definición de recta tangente no es que toca en un solo punto a la función, sino que en un zoom, en una matemáticamente se dice, en la localidad, dentro de la localidad del punto, significa dentro de esta zona, la función se comporta como una línea recta. Y esa línea recta es la línea tangente. O como definición un poco más simple, decir que en la localidad hay una recta que toca solamente una vez en ese punto. Y esa recta es la recta tangente. Pero la gente malinterpreta y dice, la línea tangente toca en un solo punto. No, en la localidad. Y como ejemplo, la función seno. La función seno es continua, es derivable y por lo tanto tiene recta tangente. Y la recta tangente de ese punto verde que puse que es el máximo, no toca en un punto a la función. Toca en más de un punto. Toca ahí, toca acá, toca acá. Entonces, por esa definición no podría ser tangente, pero sí es tangente. Es una recta tangente. Pero en la localidad, dentro de la cercanía, toca solamente una vez en ese dominio y la recta pasa por ese punto. Ya esa es la recta tangente. O la definición también que se podría utilizar es que si hiciéramos un zoom más poderoso todavía, más cerca, veríamos que la función se comporta igual que una recta. Y esa recta es la recta tangente. ¿Ya? Entonces, para poder sacar esa recta, nosotros lo que hacemos es tomar otro número, otro valor. En este caso, x más h más 1. Y calculamos la recta. Es una aproximación. Esa recta realmente, si vemos el dibujo, no es representativa a la función. No se parece a esta. Entonces tomamos un punto más cercano. Y ese punto ya se parece un poco más, pero aún así no se parece. Y tomamos un tercer punto. Nos vamos acercando más. Y esa ya se parece mejor a las otras tres. Pero si nosotros lo acercáramos y lo acercáramos y lo acercáramos, vamos a llegar a un punto en que sí realmente se comporta igual que la función. Y esa va a ser la recta tangente. La recta tangente entonces necesita el límite. Sí o sí la derivada necesita el límite para poder calcularse. ¿Ya? Ahora, entonces, imaginemos que ahora queremos conocer la recta. Tenemos la función, porque me la van a dar, me hacen calcular la derivada. Yo sé que la derivada es la pendiente de esa recta, porque lo habíamos hablado, pero yo no sé la recta. Y para eso tenemos esta definición. Para poder calcular, lo que necesitamos es lo siguiente. Vamos a escribir y menos el punto donde estamos evaluados.
pero el valor, el fx0, evaluado, igual a la derivada, que es la pendiente, de la diferencia de los puntos. Veamos matemáticamente qué es lo que significa, porque uno dice, no me la voy a memorizar esta ecuación. Es simplemente la definición de una recta, de la pendiente de una recta. Acuérdense que la pendiente era delta i partido en delta x. Para cualquier pendiente, para cualquier recta, necesitamos dos puntos. Necesitábamos el punto menos x0 partido en x menos x0. Estamos diciendo que la pendiente es la derivada. Entonces vamos a decir que esta es la derivada. Pero evaluada en ese punto. Evaluada. No para cualquier x. Porque podríamos poner cualquier x. Pero no. Es evaluada en ese punto. Y ahora tendríamos que despejar simplemente. Tendríamos i menos i sub 0. Pero i sub 0, por definición matemática, es f de x0. Igual a derivada o pendiente por x menos x0. Y ahí está. Esa es para poder escribir la ecuación de la recta tangente. Esa es la ecuación. Entonces, veamos un ejemplo. Tomemos un ejemplo y consideremos el caso, para partir con algo suave, el x cuadrado. Tenemos la función x cuadrado. La función x cuadrado, si la graficamos nuevamente, vamos aquí, y igual x, y la x cuadrado más o menos se comporta así. Ahora, si nos damos cuenta, la función derivada, que ya sabemos calcularla, es 2x. Ahora, ¿qué significa ese 2x? Primero, como ejemplo, si yo tomara 1, yo sé que su valor me va a dar 1. En ese punto 1, 1, si yo quiero dibujar la recta tangente, la recta que se parece a la función, que más o menos toca en un punto ahí, esa recta va a tener la siguiente pendiente. Va a ser la derivada, pero evaluada en el punto 1. Evaluada en el punto 1. Disculpe. Me va a dar que la derivada en 1 me va a dar 2. Ahora, yo puedo escribir la ecuación de esa recta, yo la puedo escribir, y va a ser i menos el f de x. El f de x vale 1. Igual a la pendiente x menos el punto en x0, que es 1. Y ahí obtengo yo la ecuación de la recta. Me quedaría 2x menos 1. Despejen el i y les va a quedar la ecuación de la recta. Una recta con pendiente 2 y con esa ecuación. Y esa es la ecuación, esta es para ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo cambio el punto? Voy a ponerlo en rojo. Y no quiero el 1, sino quiero cuando el x vale 2. Cuando el x vale 2, es otra la recta que va a pasar por ahí. No es la misma, va a tener otra pendiente. Depende de la función también. Entonces va a ser i menos la función evaluada en el punto, 2, que es 4, menos la pendiente. Pero la pendiente, si yo sé que la derivada es 2x, ahora evaluada en 2 es 4. Ahora la pendiente es 4. No es la misma que la anterior, no tiene la misma. Por el dibujo se puede observar que no tiene la misma pendiente. La pendiente varía, depende del punto. No es fija. Solamente si es una recta va a tener un valor fijo. X menos 2, que es x menos x sub 0. Entonces tendría 4x menos 8 más 4 menos 4.
Es despejar el i. Despejen el i y se van a dar cuenta que esa es la ecuación. Entonces, para cada punto va a haber una recta distinta. Con pendiente, puede ser que tenga la misma pendiente, puede ser que sea la misma, no lo sabemos. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces esas son las rectas, las tangentes. Pero ahora somos capaces de calcular la ecuación, porque lo pueden que los pidan, los digan, ya, calcule la derivada, porque la derivada lo único que los va a decir es cuánto vale la pendiente. Y después los piden, calcule la recta tangente en ese punto. Entonces tendríamos que usar esa ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, vemos que la derivada corresponde a exactamente la pendiente de la recta, del punto. Y también, como otra definición, además de la recta tangente, podríamos definir lo que es la recta normal. La recta normal, por definición, vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer los ejes, el eje Y, el eje X, vamos a hacer la función y a dibujar la recta tangente en un punto, ahí, vamos a considerar ese punto. Ya somos capaces de calcular la recta tangente. La ecuación de esa recta va a ser y menos f evaluada en x0. La derivada, voy a escribirlo más abajo. Ahí. La derivada evaluada en x0 evaluada x menos x0. Ahora, la recta normal es la recta que en ese punto, que en el mismo punto donde estamos evaluando, es perpendicular a la recta tangente. ¿Ya? Es esa recta, la que sea perpendicular, pero solamente en ese punto. Tiene que pasar por ese punto. Entonces tenemos el punto. Acuérdense que nosotros sabemos este punto, sabemos las coordenadas x, f de x. 0, así evaluada. Si los dan un punto, sabemos su valor de la función, si los tiene que dar la función. Si no, no podemos derivarla. Entonces conocemos ese punto. Si yo conozco el punto y tengo la pendiente, puedo calcular la ecuación de la recta, que es lo que hicimos con la tangente. Y también hemos visto recta, o en otros cursos también al principio habíamos visto qué tenía que pasar para que dos rectas fuesen perpendiculares, y era que la multiplicación de sus pendientes daba -1. Por lo tanto, si la recta azul, que es tangente al punto, tiene que su pendiente es la derivada, evaluada en ese punto, la recta verde, que es la perpendicular a ella, que vamos a llamar normal, la pendiente de la normal, que vamos a llamar pendiente 2, tiene que dar que la multiplicación de m2 por m me tiene que dar -1. Eso obliga que esta tenga esta forma. 1 partido por la derivada es -1. -1 partido por eso. O negativo afuera. Para que la multiplicación me dé -1. Es la única forma que me dé -1. Entonces la recta normal tiene exactamente los mismos puntos, pero la pendiente cambia. Para que sea perpendicular tiene que ser de la forma -1 partido por la pendiente anterior. Ya que si multiplico eso por la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, me da -1. ¿Ya? Entonces, acá hay un par de ejemplos que podríamos hacer perfectamente y los pide lo siguiente. Determine las ecuaciones de la recta tangente y normal para el punto x igual 3 para las siguientes curvas o siguientes funciones. Cuando se refiere a curvas, se refiere a funciones. Entonces, dibujemos los ejes primero.
para tener una idea de más o menos cómo va a ser el comportamiento de estas funciones. El y, el x, vamos a dibujar la primera en azul, el igual x, que sería de esta forma, más o menos. Tendríamos después, y vamos a escribir ahí igual x. Después vamos a poner en rojo la ix cuadrado. Vamos a decir que cuando vale 1 es 1, después cuando vale 2 es 4, ya así sucesivamente. O podríamos, voy a esperar, decir que esto es 1. Lo voy a poner morado. Voy a decir que esto es 1. Esto es 2. Entonces me va a quedar 1. Y para el 2 me va a quedar 4. Por acá. Me va a tener un punto y ahora en rojo la función. Es que es para que el dibujo sea lo más aproximado posible. Esta es la función cuadrática. Aproximadamente. La y igual a x cuadrado. Y por último, en café, la raíz de x. Más o menos de esa forma. Ahora, fíjense que tenemos las tres funciones y los piden que evaluemos a cada una de ellas, pero la voy a hacer las tres inmediatamente, cuando el x vale 3. Entonces, cuando el x vale 3, que esté ahí, va a estar en ese punto para la ecuación, en este punto para la ecuación, y uno que no está en el dibujo, pero está más arriba, para la ecuación. Ahora, en cada uno de esos puntos podemos darnos cuenta, y lo voy a pasar en morado, que las pendientes que son tangentes, una es así, la otra es esa misma, y la otra tendría que estar como por acá, así. Vamos a suponer que en 2, pero es como así, pero para el 3. Va a ser más o menos como una recta así. Porque le faltó escribir un poco para el x cubo, que sería como por acá. Entonces, pero sabemos que las pendientes van a ser distintas para cada función. Entonces, en cada una de ellas tendríamos que calcular las pendientes. Para la primera, la derivada, fíjense que, y esto es bueno que lo hiciéramos porque no lo habíamos hablado, yo sé que y es igual a f de x. Y nosotros hablábamos de la derivada de esta forma, ¿sí o no? Como prima, f prima. Ese ticket que tiene significa prima. Pero también podríamos hacerlo, una costumbre rápida, hacerlo ahí. Yo lo he visto, prefiero 1000 veces que lo hagan con la f, pero para cálculos rápidos uno puede hacer el i prima, recordando que el i es igual a f. Entonces me queda la derivada, es 1. Derívenlo y se dan cuenta que es 1. La derivada del segundo me va a dar 2x. Y la derivada de la tercera función ya sabemos que es 1 partido en raíz de x. Ahora los dicen, y por eso se ocupa f, por eso les dije es mejor que ocupen f, porque el f me dice en qué lo voy a evaluar, en este caso en 3. Ve que en i no pueden escribir eso. En i', si usted pone en i', no pueden decir en qué valor lo van a evaluar, mientras que si hubieran escrito f, x, sí pueden escribir el 3. Eso es la sutileza. ¿Ya? Pero yo he visto que hay gente que lo hace así, por costumbre, porque ya le enseñaron del colegio, o ya tomó un curso, o vio un video, y una costumbre que preferentemente no lo haga. Pero entienden el por qué, no es por simplemente porque sí. Y evaluamos. Me sigue dando 1 porque es constante, me da un 6 y me da 1 partido en 2 raíz de 3. Esas son las pendientes. Y como tengo las pendientes, ahora puedo escribir cada una de las ecuaciones de las tangentes. La ecuación de la tangente es i menos i sub 0 o f de x sub 0 igual a la derivada, que es la pendiente, por x menos x evaluada en el punto. El x sub 0 es el 3.
Y si el x vale 3, cada una de las funciones va a dar un valor distinto. Para la primera función, si el y es igual a x, el x sub 0 es 3, y eso me dice que el y sub 0 es 3. Por lo tanto, la ecuación de la derivada, que esta ecuación que está, de la tangente, disculpen, va a ser y menos 3 igual a la derivada, que la habíamos calculado, que es 1, que nos se pone x menos 3. Entonces la ecuación va a ser x, y eso es simplemente, porque se van los 3. Y me queda exactamente en la misma línea que habíamos dicho. En la misma línea. Para el segundo caso de la siguiente función, y igual a x cuadrado, si el x vale 3, el x0, el y0 vale 9. Ya calculamos la derivada, por si acaso la derivada en 3, habíamos calculado el segundo que nos da un 6, y ahora simplemente tenemos que reemplazar en la ecuación de la recta, que va a ser y menos 9, 6, x menos 3. Porque la ecuación dice y menos la función evaluada en el punto, y menos 9. Igual a la pendiente, que es 6, por x menos 3, por el x menos el punto. Podríamos despejar y nos quedaría un 3 por 6, que es 18, más 9, menos 9. Y ahí está. Y podríamos hacer exactamente lo mismo con la tercera ecuación. La tercera ecuación es y igual a raíz de x. Entonces, si el x0 vale 3, el y0 vale raíz de 3. Sabemos que la derivada evaluada en 3 nos da 1 partido en 2 raíz de 3. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría x menos 3. Esa ecuación que está ahí. Podríamos despejarla. Nos quedaría x partido en 2 raíz de 3 menos 3 partido en 2 raíz de 3 más raíz de 3. Todo esto es un número por si acaso. Es un número. Pero lo podríamos dejar ahí. Y tenemos las tres rectas tangentes que lo están pidiendo. Ahora, a cada una de ellas los pide la recta que es perpendicular, la recta normal. Nos dicen calcula la recta tangente, ya lo hicimos, y las rectas normales. Entonces las rectas normales de cada una serían, vamos a copiar, fíjense, voy a copiar esta ecuación y van a entender por qué. Voy a agregar una hoja, que me falta una hoja. Entonces, para la primera ecuación, para la primera recta que teníamos ahí, nosotros la calculamos, pero yo quiero la que es perpendicular. Entonces, si es perpendicular, los puntos son iguales. El x menos, disculpen ahí, el x menos 3 es el mismo en ambos lados. Y el x menos 3. Lo que va a cambiar es la pendiente. Si la pendiente acá era 1, en este caso tiene que ser menos 1, porque la única forma que me den la multiplicación de, acá hay un 1, voy a poner ahí en la zona verde un 1, y en la zona azul un menos 1. Es la única forma que multiplicados me den menos 1. Y si despejo, me quedaría menos x, 3 más 3 me daría 6. Y esa es la recta perpendicular. Si no me creen, multipliquen las pendientes y me va a dar menos 1. Pero no es cualquier recta perpendicular. Y eso es lo que es bueno que hagamos el ejercicio. Esta recta, y voy a borrar toda la, no voy a borrar toda la demás. Esa recta está acá. Esta es la recta tangente, que pasa justo por la misma función, porque es lineal. Y la recta normal es perpendicular. Pero hay muchas rectas perpendiculares. Pero todas tienen la misma pendiente, menos 1. Hay unas que tienen solamente es menos 1 más 1, menos x, disculpen, menos x más 1, menos x más 2, menos x más 3. Pero de todas esas,
solamente hay una que lo sirve, porque va a haber una sola que pase por este punto. De todas las posibles, hay una que solamente pasa por ese punto. Y de todas que tienen pendiente menos x, la menos x más 6 es la única que pasa. La menos x más 3 también es, por si acaso, la menos x más 3 también es perpendicular a esta, a igual a x, pero no pasa por el punto 3 raíz de en este caso 3, 3, no pasa. ¿Ya? Para la segunda, exactamente lo mismo. Copiamos la función, la pegamos y decimos, tenemos la función de la tangente, la ecuación de la recta tangente, y que copié, no copié nada. Esto no me interesaba. Lo que me interesaba era la ecuación. Me había fijado. Para el caso 2, acá está. Esta es la ecuación. Para el caso 2, tenemos esa ecuación y yo lo que quiero es la que es perpendicular. Entonces se escribe exactamente la misma diferencia entre los puntos, pero la pendiente en vez de ser 6 es menos 1 partido en 6. Y la despejo. Y tendría la ecuación de la función de la recta que es perpendicular a esta y que pasa por el mismo punto. ¿Ya? Esto es un número simplemente. Y ahí estaría. Y lo mismo se hace con la tercera. ¿Ya? Entonces, ahí se calculan las ecuaciones de la recta que son tangentes y que son normales a cada función, y en este caso al punto 3. No puedo decir que el punto, y esto es un error bien común, no puedo decir que el punto es el 3, 3. La coordenada, porque el 3, 3 para esta función. Para la otra función va a ser 3 raíz de 3. Y para la otra función va a ser 3, 9. Va a depender de la función, las coordenadas, del punto. Entonces hay que tener sumamente cuidado en eso de evaluar las funciones en el punto. ¿Ya? Y se deja a ustedes un par de ejercicios para que lo hagan libremente, para que puedan practicar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Por lo menos ya somos capaces de calcular las derivadas por el concepto de límite. Nos damos cuenta que eso coincide con la pendiente de una recta tangente. Definimos cómo calcular la recta tangente y fuimos capaces de calcular la recta normal, que es perpendicular a la recta tangente. Ya por lo menos con eso ya se podría decir que terminamos la parte básica de límites, por lo menos la parte geométrica, visual. Ya simplemente ustedes deberían practicar para que después cuando desarrollemos la próxima semana más cálculos de derivada, ya no nos vamos a centrar tanto en la geometría de la derivada, sino que ya en los cálculos. Si se dan cuenta, hasta el nombre lo dice al principio de la clase pasada, al principio, conceptos de derivada, pero sobre todo interpretación geométrica. Y es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pero ya después, más adelante, no lo vamos a centrar tanto en los dibujos o en la interpretación geométrica de las funciones, sino que simplemente evaluar derivadas. Y después conceptos funciones más complejas, funciones compuestas, focos y hacer regla de la cadena y otros más con cambio de variables. Ya, entonces por favor repasen muy bien estas partes para que después la parte que calculemos derivada ya así más profundo no les complique las derivadas. Por lo menos tienen que saberse, no de memoria, pero sí entender que la derivada de x elevado a 4 es 4x elevado a 3. Y de ahí practiquen un poco otra. La derivada de las trigonométricas. Definimos la del seno. Les dejé la del coseno que es exactamente igual. Y si quieren avanzar un poco más y calculen, no lo hagan, pero si quieren la de la tangente. ¿Ya? Porque ahí se van a encontrar con un problema que hay que saber después cómo utilizar. Pero es bueno que vean que va a haber un problema con el caso de la tangente. Sí, también les recomiendo que por lo menos repasen videos anteriores. Recuerden que la prueba no sé cuándo, ya recién terminamos la segunda, pero no acumulen materia. Ya no esperen alguna semana antes porque vamos a avanzar más rápido, sobre todo en esta última parte. ¿Ya?
recopila todo lo anterior, háganle un buen repaso. Y eso, ya, lo estaríamos viendo de vuelta el martes. Recuerden que el lunes es feriado, San Pedro y San Pablo, nos estaríamos viendo entonces el día martes, un fin de semana largo, ¿ya? Y eso, cualquier cosa por correo, las consultas, recuerden que si no se han suscrito, suscríbanse, sirve de harto, y nos estaríamos viendo la otra semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. También. Chao, profe, gracias.